Y Sofía anda con una polera. ¿Cómo está, estimada hermana? ¿Cómo está usted? Oh. Ya, ahí hablé con el hermano Daniel que tengo que ir a llevarme. Ok. Hola, ¿Cómo tío está? Daniel. ¿Cómo está usted, chiquillo? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¡Qué bueno! ¿Cómo estuvo ese fin de semana? bien, ¿Bien, bien o más o menos? bien, bien. ¡Qué bueno, pues! ¿Han dado los tatas por acá o no? Están acá. Ah, están acá los tatas. Bien, pues. O sea, lo están pasando súper. eh, ¿Y el papá cómo está? bien, bien. ¡Qué bueno! ¿Cómo estuvo la escuela dominical el domingo? Bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que aprendiste el domingo? Mm, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. A ver, hay que ponerle sin audio porque si no se... Vamos a ver el capítulo 2. De Efesio.
Aún no ha llegado nada. No ha llegado todavía nadie. Pero me Ah, avisa cuando estén listos, ¿ya? ya. Para que para que avisemos que estamos listos o no estamos listos. Pues. Me avisa nomás. Vamos a... ¿Cómo está, hermano Daniel? Yo estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Ustedes cómo Nosotros han estado? bien también. ¿Anduvimos por su tierra el otro día? Ay, por la tierra de mis curarregüinos. Sí, pues, en Cura Rey, anduvimos. Fuimos para Las Peinetas. ¿Conocieron ese lugar, Las Peinetas, no? Lo Sí, miramos, pero no lo conocí. ¿No lo conociste ese lugar? Lo conocimos. no, pero por el lado donde sube Franco, ¿no? Donde está el mirador El Bolsón. No, no. ¿Cuánto cobran para pasar para allá? 2.000 pesos. Ah, sí, sí. Hay una hermana que se llama la hermana Erna y hay unos hermanos que se llaman, ¿cómo se llama? Hermana Carla con hermano Domingo que viven justo ahí en la entrada. Ya. De todas maneras, yo les dejé unos folletos a ellos. Para que se conviertan. Sí, pues. No, si los que están administrando ahora ese campo son los Ya, hijos de unos hermanos. ya. Nosotros Sí, fuimos a los saltos de Pocolpen, pero antes de que ellos llegaran a administrar. ya. Ahora creo Son, que está más caro. son como 4 saltos que hay. Sí, son muy lindos. Sí, muy lindo, 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 lindo lugar. No, sí, es muy lindo ese lugar, hermano Daniel, sí. Así que ahí Sí. estuvimos este fin de semana. Ay, qué rico. Además le hizo buen tiempo. Muy buen tiempo, ¿no? Sí, fue un tiempo muy, muy especial. Y además, ¿cómo lo dejaron pasar? ¿Se fueron el jueves? Nos fuimos el jueves a las 5 de la mañana. No, perdón, el viernes a las 5 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? Nos fuimos por Cunco. Y por allá no había. Ya, pues, José. No había cordón. No, por Cunco no había cordón, no había nada, 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 nada. Ah, con razón. ¿Cómo Eh, está el camino? el camino está, pero muy bueno, Precioso, ¿no? realmente impresionante. Ay, sí, no dan ganas de venirse. No, 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 un lugar muy maravilloso y quedamos con ganas de ir a andar en bicicleta por allá. Ah, mire, ve. Y además que en camioneta también es distinto, pues más alto, se ve distinto, Sí, sí. no hay peligro, qué genial. No, fue un bonito tiempo, fuimos con mi esposa y con, bueno, andamos los 4 siempre. Ya, qué bueno. Fue Hermano un buen Daniel, tiempo. ¿y las dos clases pasadas de especio, ¿las hizo o no? Porque yo me he perdido dos clases de especio. No, la semana pasada no hice una clase. Ya, La anterior, me parece que sí, sí, tuvimos una clase. pero no la encontré, no, no. Pero tiene que estar en el... ¿Pero usted buscó en internet? Sí, pues la revisé clase por clase. Yo le voy a enviar el link de la página.
Ya. O se lo envié, parece, ¿o no? No, pero si yo entro ahí a Adulam, a la R grande, y ahí voy a los videos y Ya. busco, no estaban. Entonces, nos quedamos ahí en el versículo 11. ¿Ustedes dónde quedamos en el versículo 11? Pero Dios, No sé si A ver. parece. A ver, José Elías, ya pues, ya, José, vamos al versículo 11 de Efesios. Ay, que tengo que colocar mi Biblia ahí. Oh, pobrecito, tiene que colocar su Biblia y no la ha puesto. Y la Abby me echó aquí leche en la ¿Cuánto, mía. cuánto? Efesios 11. Va, Efesios 11, Efesios 2:11. ¿Y vieron a la Fabi o no? estuvo en la casa, Ah, qué bueno, esta sola estaba con Patricio. estaba con Patricio. ¿Y fueron los dos? Los dos, los dos. Compartimos con ellos ahí Qué en la lindo. casa. Tuvimos un bonito tiempo con ellos. Qué lindo, hermano Daniel, qué bueno. Y ahora Patricio quedó, bueno, quedaron comprometidos para acompañarnos a pescar. Ah, qué interesante, qué bueno. Me alegro mucho. Así que la próxima oportunidad que vayamos nos va a guiar a un lugar donde podamos ir a pescar con ellos. Ah, qué bueno. ¿Y cuándo piensan ir de Sí. nuevo? Ahí ya, Yo yo venía. creo que en noviembre posiblemente, Ya. en noviembre. Me voy a disparar. Ah, qué entretenido. Pero ahí, bueno, la Fabi también estoy trabajando con ellos en clases de matrimonio. Ah, qué bueno. Y trabajando en evangelismo con la Fabi también. Ella quiere aprender evangelismo. Ah, qué bueno. Estoy trabajando con con evangelismo explosivo, Yo nunca hice ese. ¿no? No, lo hizo mi suegro, yo creo que mi suegra, Jaime, todo, porque eso fue fue un boom en su tiempo. Sí. Yo hice los 3 niveles Ya. de No, yo evangelismo explosivo. nunca lo hice. El 2 y el 3 lo hicieron en Argentina, sí. Ya. Allá fue a darme una vuelta. Ah, sí. Sí, pero fue un bonito tiempo. Bonito tiempo. No, yo no he tomado Muy bien, ningún- pues, en otro tiempo. Vamos a hablar en otro tiempo. Por tanto, dice el capítulo 2, versículo 11. Podemos leerlo. ¿Eh? ¿Puede leerlos hasta el versículo 16? Ya. ¿Quieres Por leer? favor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados Incircuncisión. Ya, ¿Sí? incircuncisión. Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ya, sigue leyendo. En aquel tiempo. Ya, José, lee. El 12 ya, el 12. Ya pues. A ver. Ya, en aquel tiempo te toca. ¿Cómo está Denis? Sí. Aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Ya. Ahora sí. Alejados. Estabais sin Cristo. Ahí. Alejados. Ya, vamos. Alejados de la No, ciudadanía de Israel de Israel. Y ajenos y ajenos a los pactos a los pactos. de la promesa. Yo voy a leer en 3.
José lea el 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya José, el último. ¿sí? Sí, y mediante La cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mamá le va a disparar. Muy bien, muy bien. Vamos a orar, ¿ya? Señor, queremos que nos ayude a entender estas verdades tan sublimes y de una trascendencia eterna. Que estas verdades queden plasmadas en nuestros corazones de una forma especial. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué son o quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles, José Luis? Por tanto, si cuando hable el texto, cuando dice por tanto, eso quiere decir que hay algo importante antes, hay un contexto que leer. Y el versículo 10 del capítulo 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Ya? Versículo 10 del capítulo 2. Tenemos ahí algo muy importante en ese capítulo, para hacer la forma de repaso, ¿ya? Hay un antes y un después en la vida de todo creyente, En los versículos 1 hasta el versículo 3 tenemos el antes. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahí está el texto, pero, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Esa palabra son tan importantes, ese pero Dios, pero Dios. Todos nosotros tenemos
que reconocer que hubo un momento en nuestra vida donde esa palabra se cumplió o se cumple, pero Dios. Hemos estado en situaciones bien difíciles, pero Dios nos ayudó a salir. Momentos complicados, momentos de enfermedad, pero Dios, que es rico en misericordia, nos ayuda a salir de problemas difíciles, de enfermedades, de problemas económicos, de situaciones familiares a veces bastante complejas. Él nos ayuda a salir, pero Dios. Ahora imagínense el texto acá cuando dice, estabais muertos. En otro tiempo estabais muertos. En otro tiempo vivías en delitos y pecados. En otro tiempo seguías la corriente de este mundo. En otro tiempo vivías conforme al príncipe de la potestad del aire. En otro tiempo éramos hijos de desobediencia. En otro tiempo estábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Hay una lista grande ahí, como 10 puntos importantes de lo que éramos. Éramos, si los mencionamos, a ver, ¿recuerdan algunos? Estábamos muertos en pecado, vivíamos en delitos, transgresiones. ¿Qué más? Siguiendo al príncipe de la potestad del aire. Seguíamos al príncipe de la potestad del aire. Cuando habla el príncipe de la potestad del aire, era el espíritu, los demonios que trabajan en la mente de las personas que cada día le dan lugar para que ellos se manifiesten en su vida y los llevan hacia la maldad. Por eso, conforme al príncipe de la potestad del aire, seguíamos la corriente de este mundo. ¿Qué más? ¿Recuerdan algún otro punto ahí que mencionamos? Andábamos en los deseos de nuestra carne. En los deseos de nuestra carne. ¿Qué más? Éramos hijos de ira. Hijos de ira. Hijos de ira, estábamos bajo la ira de Dios permanentemente, 24/7. Nos levantábamos y ahí estaba la ira de Dios sobre nosotros. Nos trasladábamos de un lado a otro durante el día y ahí estaba la ira de Dios sobre nosotros. Permanentemente, hijos de ira. Como dice Juan 3:36 también. Juan 3:36 dice, ¿no es cierto?, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él, permanentemente. Y nosotros éramos eso, éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, hacíamos los deseos de nuestra carne, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y esa era nuestra situación. Pero esas dos palabritas que aparecen en el versículo 4 cambian todo el programa. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó, estando muerto, nos dio vida. ¿Y qué vida es la que Él trajo a nuestra vida? ¿Qué vida es la que Él quiere que nosotros vivamos? Si nosotros vemos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en abundancia. O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere
que nosotros vivamos es que vivamos la vida plena, la vida rica que Él vino a darnos, porque estábamos muertos, Él nos resucitó, Él nos dio vida. Y esa es una vida abundante la que nosotros tenemos por vivir, para disfrutar permanentemente. Entonces, ese pero Dios también habla de un pero Dios nos dio vida, ¿para qué? Si vamos al versículo 10 del capítulo 2, el que le acababa de recitar, que dice, ¿no es cierto?, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora, el versículo 9 también tiene un para. Por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, pero Dios nos da vida, pero Dios perdona nuestros pecados, nuestros delitos, pero Dios nos libra de la ira venidera, pero hay un para ahí, para que nadie se gloríe, para que nadie piense siquiera que merece estar donde está. Que nadie piense que por su esfuerzo, por sus capacidades, tanto intelectuales como su capacidad física, su capacidad de ser una muy buena persona, las buenas obras, la religiosidad, son las que le llevan a estar más cerca de Dios. La realidad es que no es así, es por gracia y porque Dios, ¿cierto?, que es rico en misericordia, Él nos salvó para que nadie se gloríe. Segundo, para que nosotros hagamos las obras que Él preparó. ¿Cuándo las preparó? De antemano. Dice que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No solamente que nosotros hagamos una buena obra, sino para que nosotros vivamos haciendo buenas obras permanentemente. Buenas obras. Somos llamados a eso. Y el Espíritu de Dios está en nosotros porque Él nos dio vida para eso, para buenas obras. Por tanto, y ahí entramos al versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, según la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Todo hombre, mujer que no pertenece al pueblo de Dios, que no pertenece a Israel, es gentil, es gentil. Y en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles, estaba el templo y allí había un lugar especial para los gentiles que era un patio, pero había una pared intermedia que no dejaba que los gentiles se acerquen al lugar santo, al lugar santísimo menos. Entonces, esa pared intermedia impedía. Ahora, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La circuncisión era como el sello de pueblo de Israel. Todo israelita tenía que circuncidarse, ¿sí? Circuncidarse. ¿A qué hora se circuncidaban?
Al octavo día. Al octavo día. ¿Recuerdan la biografía de Pablo ahí en Filipenses? Cuando Pablo dice que él había sido circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que por la ley era irreprensible. Pablo mostraba que la circuncisión sí era importante, de acuerdo al currículum que él tenía, y según su currículum, él era como pura sangre, ¿no? Era un hombre que sí podía ser consejero a los césares de aquel tiempo. Sin embargo, él dice que todo eso lo tiene por basura, para ganar a Cristo. Pero aquí Pablo mismo está haciendo este hincapié y haciéndole reflexionar a aquellos que habían sido salvados, y le dice, no olviden que antes ustedes eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y aquí hay varias cosas que también hay 5 puntos por lo menos que son importantes destacarlo de lo que éramos antes. El versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Cristo. Una vida sin Cristo realmente no es vida, porque sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Pablo le hace este alcance nuevamente. Ustedes no olviden la situación en la que se encontraban antes. Antes ustedes estaban sin Cristo, o sea, estaban muertos en sus delitos y pecados. Luego le dice, ustedes estaban no solamente sin Cristo, sino que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Pero nosotros haciendo una exégesis un poquito más profunda del texto, vamos a entender que no solamente estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, sino que estábamos alejados de la ciudadanía celestial. Nosotros sin Cristo no teníamos nada. Por eso Pablo le dice, ustedes están sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. O sea, todas las promesas eran única y exclusivamente para Israel, para su pueblo, todas las promesas. Pero hoy nosotros podemos cantar, las promesas del Señor mías son, mías son. ¿Pero por qué? Porque ahora Cristo está en nosotros. Pero sin Cristo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Sin Cristo éramos personas totalmente ajenas a todas las promesas que allí se encontraban, ajenas a los pactos de la promesa. Y también dice, sin esperanza. Sin esperanza. Una vida sin esperanza es como una noche sin un amanecer. Imagínense vivir toda la vida en oscuridad permanente. O, como alguien lo dijo en forma también más poética, una vida sin esperanza es como un invierno sin primavera. Y una vida sin esperanza es eso realmente. Y el creyente tiene que entender esa verdad, lo que éramos antes, si no teníamos esperanza de nada. No teníamos esperanza de vida eterna, no teníamos esperanza de un cielo nuevo, no teníamos esperanza
esa esperanza de gloria que hoy tenemos, de tener un cuerpo transformado, un cuerpo de humillación a la semejanza del cuerpo de la gloria suya. De eso ni soñarlo, no teníamos ni una esperanza. Pero, pero, ese pero es importante. Si estábamos sin esperanza, luego dice, y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Entonces, a modo de repaso. Por tanto, acordaos que en otro tiempo era llamado, ¿cómo éramos llamados? Incircunciso. Incircuncisos. En otro tiempo, ¿qué más era nuestra condición? ¿Cómo estábamos? En otro tiempo, estábamos Sin Cristo. sin Cristo. ¿Qué más? Alejados de la ciudadanía celestial y de la ciudadanía de Israel. Ah, exactamente. ¿Qué más? Ajenos a las promesas. Ajenos a las promesas. Y Sin esperanza y sin Dios en el mundo. sin Dios en el mundo realmente no teníamos nada, nada, absolutamente nada. Estábamos realmente, como dice el versículo 1, estábamos muertos, pues, muertos. Y sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, alejado de la ciudadanía, alejado de los pactos, alejado de todo, es estar muertos en el mundo. No teníamos absolutamente nada. Pero, el versículo 13, nuevamente entra Pablo, y nuevamente con el versículo 13, que dice, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Y ahí ese versículo 13, si tú lo comparas con el versículo 4, ¿puedes leer el versículo 4 del capítulo 2 y después el versículo 13? ¿Ya? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Muy bien, ¿y el versículo 13? ¿Qué dice el versículo 13? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta? Primero, el versículo 4, pero Dios. Ahí muestra un antes y un después. Y ahora en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. Que también hay un antes y un después. Y eso es tan importante. E inclusive ese texto, esas dos palabras deberían enmarcarse y ponerse ahí en un cuadro, ahí en el living o en la cabecera, ahí en el respaldo, en la pieza, y recordar esa frasecita, pero Dios. Cuando estés pasando por situaciones difíciles, complejas, porque sin lugar a duda eso se va a presentar, van a haber momentos de aflicciones, pero ahí está Dios. Van a haber momentos de enfermedad, pero Dios está ahí. Siempre recordar que Dios está ahí permanentemente y que Dios puede cambiar las situaciones por muy difíciles que éstas sean. Van a haber momentos tal vez en que no vas
a tener esperanza de nada. Las situaciones se tornan difíciles, que el colegio, que el asunto económico, que la salud, que los problemas familiares y una cantidad de situaciones que estamos permanentemente enfrentando, pero ahí está Dios. Pero Dios no nos va a desamparar, porque Dios nos ama, porque Dios es rico en misericordia, porque Dios es rico en misericordia. Entonces, pero Dios está ahí. Siempre, 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 siempre. Porque van a haber situaciones difíciles. Todos los días. Ahora mismo, imagínate toda la situación que está viviendo el planeta. El planeta está sufriendo los embates de una peste terrible como este coronavirus, ¿no? O el COVID, que está diezmando hogares, está prácticamente llevando a familias enteras a un desastre. Es terrible la situación en los países del mundo hoy. Pero nosotros como creyentes tenemos dos palabritas que cambian la situación. Esas dos palabritas son pero Dios. No olvidar, pero Dios, que es soberano. Dios que lo sabe todo, lo puede todo y lo tiene todo, está de tu lado. Él está de tu lado porque Él manifestó su amor hacia ti. Él te dio vida, te perdonó los pecados, Él te hizo acercarte. Es el versículo 13. Pero ahora en Cristo, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. O sea, estábamos alejados de la ciudadanía, estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios, y todo esto era un caos para nosotros. Pero Dios lo cambió todo. Dios lo cambió todo. Y hoy usted puede disfrutar. Todos nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que hubo un momento en que Dios obró en nuestra vida y que se produjo en nosotros un antes y un después. Y hoy estamos viviendo en Cristo. Hoy estamos viviendo con esperanza. Hoy estamos viviendo bajo las promesas del Señor. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y sé las promesas del Señor mías son. Lo que antes no podíamos cantar, lo que antes no podríamos disfrutar, ahora sí, lo podemos disfrutar. Y ahora la esperanza gloriosa. ¿Qué esperanza de gloria tenemos? Pablo dice ahí en el versículo 5 del libro Romanos, capítulo 5, dice, pero la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero si vamos al versículo 1, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en eso.
sea, para nosotros es una tremenda bendición de saber que un día vamos a estar en la gloria misma de Dios. O sea, vamos a verle a Él, como lo dice el libro de Filipenses, que el capítulo 3 lo menciona muy bien. El capítulo 3 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Jesucristo nuestro Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es una esperanza que tenemos ahora porque estamos en Cristo. Pero padre, ustedes no olviden que antes eso no lo tenían. Antes no tenían ni una esperanza. Pero ahora sí tenemos esperanza. Y si nos vamos al capítulo de la carta que escribió Juan, esas 3 últimas cartas, en el primer libro, la primera carta dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero mira la esperanza gloriosa que hay ahí. Pero sabemos, no tenemos ni una duda, tenemos la certeza, tenemos la seguridad, la convicción que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¡Qué tremenda esperanza! Imagínense, para mí, ustedes no son tan viejitos, ¿no? Jóvenes, niños, pero ya uno llega a una edad en que quisiera tener un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, pues. Y este cuerpo de la humillación que sea transformado al cuerpo de la gloria suya. Pero aquí dice el texto: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Tiene esa esperanza usted? Cada uno debe tenerla, pues. Y el dedito para arriba todos, ¿no? Sí, pues tenemos esa esperanza. Pero, ¿cuál es la evidencia de que esa esperanza está allí? Y ahí dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, hay un proceso en la vida del creyente cuando está esa convicción, cuando está esa seguridad, cuando está esa verdad que Dios plasmó en nuestros corazones, esa esperanza de gloria, esa esperanza de encontrarnos con Él. Dice que tiene que haber un proceso de santificación. Como dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Estudiando este libro, me llama mucho la atención los primeros versículos, cuando Pablo empieza la carta, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia de Dios, a los santos y fieles que están en Éfeso. Cuando habla de los santos y fieles, es como si se produjera una contradicción con lo que Juan dice, porque Juan dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo.
Pero Pablo está escribiendo acá, está diciendo que ya son santos. ¿Por qué dice esto? Porque hay una santificación dada, una santificación presente y una santificación futura. En la santificación pasada hemos sido libres de la condenación del pecado. Y por eso Pablo dice, ustedes ya han sido apartados, apartados. Por eso dice, pero ahora en Cristo, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque a través de la sangre de Cristo somos santos. Pero en el presente nosotros estamos siendo santos también. ¿Qué es lo que qué es lo que estoy diciendo con esto? En el pasado fuimos libres de la condenación del pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ya somos libres de la condenación del pecado. Pero en el presente estamos luchando permanentemente con el pecado. Todos los días luchamos con el pecado, todos los días. Un enojo profundo que de repente se presenta ahí, puede presentarse un odio, un egoísmo, los celos, la envidia, todas esas cosas que están en nosotros, en nuestra carnalidad, nuestra naturaleza pecaminosa, aún no ha muerto del todo. Y eso va a ser una lucha permanente. Por eso Juan dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Nosotros vamos a ese camino de glorificación total, seremos semejantes a él. Entonces, mientras estamos aquí, vamos en este proceso. Es como siempre mejorando. En la música se podría decir en un crescendo, siempre avanzando en nuestra vida de santificación, luchando contra la naturaleza pecaminosa, contra el pecado. Pero la santificación final es ya cuando estemos libres para siempre de la presencia del pecado, para siempre. Entonces, qué tremenda esperanza nos dan esas dos palabritas. Pero Dios, pero ahora en Cristo. Pero Dios, pero Cristo cambian toda la situación. Y ponga esas dos palabritas siempre por delante. Todas las situaciones. Usted está viviendo momentos de muchas bendiciones, está viviendo en abundancia. Nunca olvide que todo eso es, pero Dios lo ha hecho. Pero Dios me ha bendecido. Pero Dios me ha dado la fuerza. Pero Dios me da la salud. Pero Dios me da la inteligencia. Pero Dios es el que lo hace todo. Todo es Él. Pero si está en el otro extremo, está sufriendo, también esas dos palabras te pueden ser de mucha bendición. Estás pasando momentos muy difíciles como familia, no olvides, pero Dios puede solucionar el problema, por muy difícil que este sea. Hay conflictos matrimoniales, pero Dios, ¿sí? Hay conflictos dentro de los colegios, pero Dios está ahí. Dios puede solucionarlo. Dios puede cambiar todo el lamento en una verdadera fiesta. Así que le animo
Hay que esa palabra, pero Dios, esté grabada en su corazón con cincel de hierro y punta de diamante, porque va a ser de mucha, mucha bendición en su vida como creyente, como hijo de Dios. Vamos a continuar con este tema el próximo martes. Ahora vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias, porque gracias a ese pero Dios, nuestra vida cambió sustancialmente. Y hoy estamos estudiando su palabra, hoy estamos con paz, con esperanza, con Dios, con Cristo. No estamos alejados de la ciudadanía de Dios. Nuestra ciudadanía es la ciudadanía celestial. Todos los pactos de las promesas están para nosotros y podemos decir las promesas del Señor mías son. ¿Por qué? Porque Dios cambió toda la situación. Vamos a orar. Voy a pedir a Denise que nos dirija en un momento de oración, por favor. ¿Ya? Denise. Ya. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este estudio, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas y nos impulsas, Señor, a seguir. Te pedimos que todas estas cosas que hemos aprendido, Señor, que hemos absorbido, puedan quedar grabadas en nuestros corazones, Señor, que diariamente puedan verse reflejadas en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das, Señor. Gracias por todos los procesos, Señor, y gracias porque a pesar de que las circunstancias sean difíciles, tenemos una esperanza segura que eres tú. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muy bien, Dios les bendiga a cada uno de ustedes de una forma muy especial, a estos dos muchachitos que hoy estuvieron con nosotros. No olviden esas dos palabritas, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran esas dos palabritas? Pero Dios. Pero Dios, siempre recuérdenlo eso, hijito. Van a haber momentos difíciles, pero Dios está ahí. Siempre va a estar ahí. Con ustedes. Amén. Muy bien, nuestra hermana María también, que Dios le bendiga, nuestra hermana Loreto, Dénices, y a cada uno de ustedes, Dios les bendiga ricamente y firmes y adelante con Cristo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Chao, chao. Que se bien, hermano. Chao. Cuídense.